Bueno, buenas noches, siendo las 21 horas del jueves 23 de noviembre. Queremos ser puntuales. Va a tener lugar, comienzo, la charla magistral número 18 del Grupo de Español de Terapias Biológicas. Tenemos con nosotros hoy una ponente muy reconocida en el mundo de las terapias biológicas, sobre todo por su amplia experiencia y además un encanto de persona. Y bueno, pues para mí es un honor volver a presentar esta nueva charla. Hacemos una al mes más o menos. Y como digo, presentamos a la doctora Isabel Andía, una investigadora con amplia experiencia en terapias biológicas, que ahora la voy a presentar, pero quiero saludarla. Isabel, buenas noches, ¿cómo Hola. estás? Buenas noches, Pedro. Muy bien. Placer saludarte, gracias por tu presentación, por estar con nosotros, ¿eh? Un placer. Nos conocimos, yo te conocía de oídas, pero nos conocimos hace un par de meses en el Congreso Internacional del Cartílago en Sitges, ¿verdad? En el ICRS. Y Sí, ahí sí. hicimos una buena amistad y ya pues te metí un poquito en el lío y ya pues agradezco que estés aquí con nosotros, ¿no? Bueno, pues Isabel es muy conocida en el ámbito científico, quizás en el ámbito clínico no tanto, porque no es clínica, es investigadora, y tiene un currículum enorme. Yo he hecho un pequeño resumen para que la conozcáis, los que no la conozcáis todavía. Ella es investigadora principal del grupo de terapias regenerativas, patologías articulares y tendinosas y heridas desde el año 2012 en el Instituto de Biocruces de Bilbao, en Vizcaya. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco y se formó en Neuroquímica en la Universidad de Nueva York. Es doctora en Medicina, con cum laude, sobre la tesis Bases biológicas de la neurotransmisión dopaminérgica, y empezó desde muy pronto el interés en las plaquetas. Es de las pioneras en España, porque hizo una visita al doctor Norden en Burdeos. ¿En qué año fue? ¿El año 2000? En el año 2000, exactamente. Vamos, cuando no se hablaba de plaquetas aquí apenas, ¿no? No, Y a no. partir de ahí, pues ella, pues, bueno, vio un tema muy interesante. Ella estaba con el Instituto de Biotechnology, con Eduardo Nitúa, que era un tándem, y empezaron a investigar, a publicar, y llegaron a hacer un libro en el año 2004, del libro Un nuevo enfoque en la regeneración ósea, ¿eh? Estamos hablando de los principios del siglo XXI, y trabajó por encargo de un proyecto de regeneración de tejido como directora de investigación de BTI en Vitoria. Luego, en los últimos años, ha dado un giro a nivel curricular, a nivel de investigación, está ahora de lleno y me apasionó, esto da para otra charla, como es la bioimpresión 3D, para aplicaciones clínicas, sobre todo en el aparato locomotor, que ella me estuvo comentando muchas ideas y realmente el futuro es muy esperanzador. Y a nivel de investigación y de publicaciones, bueno, pues tiene 141 publicaciones indexadas, eso es una auténtica barbaridad. Además, es editora de distintas revistas, bueno, podemos seguir hablando de tu currículum, Isabel, pero lo que queremos es escucharte. Entonces ella nos va a hablar de un tema muy interesante, como es la evolución, por su experiencia, todo el recorrido en estos últimos 20, 22 años de las terapias biológicas con su amplia experiencia. Así que, Isabel, te damos la palabra cuando quieras, somos todo oídos. Decir al público en general que nos está siguiendo que pueden anotar preguntas tanto en el chat, ¿vale? O luego después, cuando demos lugar a la discusión, pues allí mismo pueden levantar la mano y yo intentaré moderar la presentación y preguntarle a Isabel lo máximo posible. Aprovecharla porque es una mina y tenemos que sacarle todo el partido del mundo. Mi compromiso es que a las 10 terminemos esta charla magistral, así que Isabel, tienes la palabra cuando quieras. Evolución de terapia biológica tras más de 20 años de experiencia. Dejo de compartir. Ahí está. Y ahora comparte tu pantalla. Abajo tienes compartir pantalla. Una Sí, flechita sí, verde. pero Bien, perfecto. Amplía la pantalla ahora. yo no la veo. A ver. Sí, te vemos, ¿eh? Dale, Vale. ahora, perfecto. Isabel, cuando Genial. quieras. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por esta introducción y vamos a ir al lío desde el principio para cumplir con los tiempos. Bueno, espero que la audiencia no tome una postura tan cómoda como esta que está en esta diapositiva y espero también afrontar el estigma de la investigación, esa idea de que la investigación es aburrida y sobre todo muy aburrida a las 9 de la noche de un jueves.
Entonces, vamos a hacer un recorrido por las terapias regenerativas en los últimos 20 años y voy a hablar de los productos inyectables, tanto celulares como multimoleculares, sobre todo del mecanismo de acción, contextualizando en la medicina regenerativa. El enfoque va a ser en artrosis de rodilla, porque tenemos que poner un escenario para hablar de la investigación. Voy a poner unos ejemplos de ensayos clínicos que se han publicado en revistas de alto impacto hace unos pocos meses. Uno de plasma versus el placebo y el otro es un ensayo multicéntrico muy interesante comparando productos celulares con corticoides. 3 productos celulares contra corticoides. Se abren las apuestas a ver quién ha ganado en esos ensayos clínicos. Bueno, pues para empezar con nuestra presentación nos vamos al año 2004, donde se introdujo el concepto de medicina regenerativa como un término MESH en PubMed, y el objetivo de estos términos MESH es facilitar la comunicación entre los investigadores, establecer un foro donde se desarrollan los avances y las comunicaciones de la medicina regenerativa en este caso. Se define como un campo de la medicina que va a desarrollar y utilizar estrategias destinadas a reparar o sustituir tejidos dañados por traumatismos o por enfermedades, y las tecnologías son la ingeniería de tejidos, el trasplante celular o el trasplante de órganos. He puesto algunos de los hombres clave en el desarrollo de la medicina regenerativa, de la ingeniería de tejidos, de la diferenciación celular de células embrionales a células adultas, el camino contrario de células adultas a células pluripotenciales, que fue el trabajo de Yamanaka, que fue el premio Nobel, y también un hombre clave, sobre todo en el campo que estamos investigando ahora, es Anthony Atala, que ha desarrollado técnicas de bioimpresión de tejidos in situ o ex vivo para su trasplante. En esta diapositiva lo que os muestro son los hitos de la medicina regenerativa, pero no me voy a entretener en describir ningún hito. Solo quiero enfatizar el hecho de que tienen que haber una confluencia de varios avances científicos para que realmente haya un avance relevante en las terapias. Por ejemplo, en los años 60 se empezaron a identificar los factores de crecimiento y no fue hasta el año 86 cuando se publicó el primer estudio que utilizaba las plaquetas como terapia regenerativa en las úlceras. Hasta entonces las plaquetas habían sido el dominio de los hematólogos y solamente se estudiaban en el torrente sanguíneo, pero a partir de ahí empezamos a estudiar la interacción de las plaquetas con distintos tejidos del aparato locomotor o otros tejidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la bioimpresión de tejidos. Fue en el 2001 cuando se realizó los primeros experimentos de bioimpresión. La bioimpresión, por si no estáis familiarizados, consiste en el mismo concepto que imprimir en un papel, pero en este caso lo que hacemos es formular biotintas con células e hidrogeles y imprimimos tejidos o organoides o dependiendo de la aplicación. Bien, pues en el 2001 hubo la primera bioimpresión de tejidos, pero se necesitaron los avances en las tecnologías ómicas y en el desarrollo de biomateriales para que hubiera una explosión de las tecnologías de bioimpresión que ahora utilizamos para establecer modelos celulares in vitro, etcétera. Bueno, la medicina regenerativa, como todo, se mueve con la oferta y la demanda, y existe un mercado global en la medicina regenerativa, especialmente en auge en las regiones de Asia y del Pacífico. Por tecnologías, el impulsor de la medicina regenerativa son las terapias celulares. También las terapias génicas están ahora adquiriendo mucha importancia. El mercado global por aplicaciones, bueno, pues tenemos por supuesto el sistema nervioso central, cardiovascular, oftalmología, pero también la traumatología. ¿Por qué? Porque la traumatología abarca algunas enfermedades crónicas para las que no existen tratamientos eficaces. Es importante reseñar que uno de los limitadores del avance en los tratamientos regenerativos son los marcos regulatorios, que son muy exigentes y que encarecen muchísimo los tratamientos.
La FDA define como necesidades médicas sin resolver aquellas patologías que suponen un gasto importante para los sistemas sanitarios y para los sistemas sociales y que no tienen tratamientos eficaces. Y es el caso de la artrosis de rodilla. La artrosis en general, pero la artrosis de rodilla nunca ha sido tan frecuente como hasta ahora. Aumentó de repente en el periodo postindustrial y la prevalencia se disparó incluso corrigiendo con el envejecimiento de la población. No existe cura, la enfermedad va a estar presente durante décadas y además es especialmente prevalente en los países muy desarrollados. Los pacientes, el único recurso final que tienen son las prótesis de rodillas, todos lo sabéis. Pero actualmente la mitad de los pacientes protésicos parece que están por debajo de los 65 años y esos pacientes no están del todo satisfechos con el tratamiento protésico. Antes de ir a una prótesis, un paciente pasa una media de 13 años en tratamientos paliativos. Bueno, todas estas circunstancias han hecho que los organismos internacionales se fijen en la artrosis de rodilla. Se ha declarado esta década como la década del envejecimiento saludable por la OMS y entonces, bueno, se van a dedicar una serie de recursos a investigar tratamientos para estas patologías que dificultan el envejecimiento saludable. Dentro de la medicina regenerativa, ¿qué es la ortobiología? Bueno, la ortobiología no es un término MES, parece que lo introdujeron en la literatura científica, sobre todo los americanos. Bueno, se considera una parte de la medicina que utiliza sustancias naturales o sintéticas para reparar tejidos del aparato locomotor. Es un esfuerzo colectivo que hacemos la comunidad científica y médica para ampliar conocimientos en la patología del aparato locomotor y para poder desarrollar tratamientos basándonos en esos conocimientos. El objetivo de la ortobiología es tender un puente entre los tratamientos paliativos farmacológicos y la cirugía. Sobre todo son inyecciones percutáneas sin exposición sistémica de estos productos ortobiológicos. Bueno, estos he puesto aquí algunos como ejemplo, pero existen algunos más y cada vez irán apareciendo más. Podemos dividir los productos inyectables en celulares y multimoleculares. Los celulares conocéis los que están más a disposición de los clínicos, que son las preparaciones de tejido adiposo, la fracción vascular estromal o los concentrados de médula ósea. La posibilidad de utilizar o no estos productos depende de la regulación de cada país. Y luego existen terapias celulares autólogas que se obtienen bajo GMPs, que son más complicadas porque son más caras y además se desarrollan en el contexto de ensayos clínicos. Y también hay unos productos celulares criopreservados listos para usar, que son terapias halogénicas, que son células madre. Voy a utilizar el término células madre coloquial, aunque científicamente no es el más correcto. Bueno, células madres derivadas del cordón umbilical es un producto criopreservado que se utiliza para la artrosis de rodilla en varios países. Luego tenemos los productos multimoleculares, entre ellos destacan los derivados del plasma, luego las vesículas extracelulares y los exosomas están en constante auge y los medios condicionados por las células madre. Nuestros conocimientos han evolucionado y antes creíamos que el mecanismo de acción de las terapias celulares era uno, pero resulta ser diferente. Esto es un ejemplo, esto es una célula madre y está pensando, ¿qué seré de mayor? ¿Seré un condrocito? ¿Seré un adipocito? ¿Seré un osteoblasto? Esto solo ocurre in vitro. In vivo las células parece que no se diferencian. Sin embargo, lo que hacen cuando entran en contacto con los tejidos lesionados es fabricar y secretar al espacio extracelular una serie de moléculas de señalización con las que van a establecer un diálogo molecular con las otras células del tejido, con las células locales, con las células del nicho de células precursoras, con las células del sistema inmune, etc. Este se cree que es el mecanismo de acción de los productos celulares.
Tenemos que tener en cuenta que estas terapias ortobiológicas suponen un cambio de concepto. Estamos acostumbrados al concepto de farmacológico. De una enfermedad se trata con un fármaco y ese fármaco tiene una diana. Por ejemplo, nuestro paciente tiene neumonía, le damos un antibiótico y matamos el microbio. Pero lo que ocurre en ortobiología es diferente. Tenemos un tejido o un órgano lesionado y nuestra terapia es un microentorno molecular cuya diana va a ser las células del tejido local que van a cambiar de actitud y van a empezar a reparar y a desinflamar el tejido. Este cambio conceptual, este cambio lo podemos provocar tanto con estos productos multimoleculares como con los productos celulares. La diferencia es que los productos celulares son terapias vivas y entonces la regulación es mucho más exigente porque hay que demostrar que son terapias seguras. En el año 2007 se introdujo como término MES el plasma rico en plaquetas, también para crear un contexto de intercambio científico y para estructurar los hallazgos que se obtenían con la investigación del plasma rico en plaquetas. La definición está un poco pasada de moda, como veremos a continuación. ¿De dónde venía el plasma rico en plaquetas? Bueno, pues en Vitoria, como ha dicho Pedro, fuimos pioneros. Eduardo Anitua creó un consorcio junto con Miquel Sánchez y se empezó la investigación tanto en el laboratorio como la investigación clínica. La investigación estaba basada en la plausibilidad biológica y en el principio de no dañar. Y el mecanismo que estudiábamos estaba inspirado por la naturaleza, porque eran los mecanismos normales de reparación tisular acelerados por el plasma rico en plaquetas. Pero cuando trascendió esta terapia a los deportistas y la gente empezó a opinar muchas veces sin conocimiento y se hablaba del PRP como si fuera una obra de arte, cada uno podía interpretar como le parecía. Aparecen, de hecho, opiniones polarizadas. Por un lado tenemos los escépticos, dicen, un solo producto va a cambiar el destino de estas situaciones clínicas tan complicadas. Si estos productos no están estandarizados, además no hay datos clínicos robustos y también piensan que son procedimientos lucrativos para los que los ofrecen. Por otro lado, estamos los creyentes que reconocemos la complejidad de todos los descubrimientos médicos. La causalidad no es blanca y negra y el objetivo es avanzar en la optimización de estas terapias. Estas terapias no son una obra de arte. Su aplicación está basada en la investigación. Tenemos investigación del laboratorio e investigación clínica. Por un lado, en el laboratorio investigamos la complejidad molecular porque queremos saber cuál es la formulación óptima con la que se puede conseguir el mejor efecto terapéutico. Todos buscamos saber cuál es el mejor número de plaquetas, el número de plaquetas más efectivo, pero esto parece que es la pregunta del millón porque en muchos años no hemos logrado contestarlo. Queremos saber el mecanismo de acción para describir, por ejemplo, cuántas inyecciones necesitamos aplicar en artrosis, cuál debe ser el intervalo entre las inyecciones. Existen más de 35 ensayos clínicos randomizados ya en la literatura en artrosis de rodilla, lo que permite ya establecer una serie de consensos entre los expertos acerca de la eficacia y de los pacientes destinados a recibir estas terapias. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, nos planteamos dos preguntas. ¿En qué está basado? ¿En la interacción de las plaquetas con las células, la interacción directa, o es la interacción del secretoma plaquetario con las células? Esto tiene repercusiones en la aplicación clínica, porque si está basado en la interacción directa plaqueta-célula, entonces no tenemos que activar el PRP. Pero si en cambio está basado en el secretoma plaquetario, sí tenemos que activar el PRP. El secretoma plaquetario sabéis que es muy complejo, son cientos de proteínas de señalización y la plaqueta lo ha heredado del megacariocito, que es la célula precursora, y otras moléculas también las captan en el torrente sanguíneo.
Bien, una revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos nos dice que tenemos que aplicar plasma activado exógenamente porque es más efectivo que el que no está activado. Bien, si queremos contestar a la pregunta de cuál es la dosis óptima de plaquetas, tendríamos que saber cuáles son los factores que están involucrados en el efecto terapéutico. La literatura habla constantemente de factores de crecimiento como estos que he puesto aquí, el derivado de las plaquetas, el TGF-beta, el VEGF, IGF, etc. Pero no hemos conseguido encontrar ninguna relación entre estos factores y el efecto terapéutico. Entonces, ¿será que no estamos mirando a otras proteínas que son muy importantes? Hay otra cuestión y es que el efecto terapéutico depende no solo del producto, sino del tejido local sobre el que actúa el producto. Entonces, también hay una insuficiencia en la clasificación de los distintos subtipos de enfermos en todas las patologías en las que aplicamos plasma. Bueno, la pregunta es, parece que estamos ladrando al árbol equivocado, porque a lo mejor no son solo los factores de crecimiento, hay otras moléculas. Aquí he puesto algunas interleuquinas y quimioquinas que son súper abundantes en el PRP y que tienen una función en el efecto inmunorregulador del PRP y también en la polarización de los macrófagos. En el principio de nuestras investigaciones estudiábamos los mecanismos de reparación fisiológicos y íbamos investigando uno a uno la proliferación, la síntesis de colágeno, etc. Ahora, como ha evolucionado mucho las tecnologías, lo que hacemos es cuantificaciones masivas de proteínas. Nosotros en el PRP estamos cuantificando 430 exactamente. Y luego tenemos sistemas bioinformáticos con los que analizamos con qué células interaccionan esas proteínas. Por ejemplo, en este caso, os muestro células del sistema inmune y todas las moléculas coloreadas están en el PRP. Luego, estamos influyendo en el diálogo que hay entre las células del sistema inmune. Esto es un inmunomodulador. También estamos influyendo en la biología de los macrófagos. Todas las moléculas coloreadas que tenéis aquí están interaccionando, influyendo en la polarización de los macrófagos, que es uno de los determinantes de la reparación tisular. También es muy interesante, para mí especialmente interesante, la influencia del PRP en el dolor. En muchas patologías que aplicamos PRP hay una disminución del dolor. ¿Cuáles son las moléculas implicadas en el dolor y cómo interaccionan con los nociceptores? Aquí tenemos unas predicciones informáticas que nos dicen qué moléculas del PRP participan en la neuroinflamación. Como veis, ha evolucionado los métodos de investigación y eso hace que la información, sea más importante, sea mejor y estemos dando pasos más grandes. Además, ahora también empezamos a estudiar tejidos patológicos en vez de tejidos fisiológicos. Tenemos experimentos funcionales in vitro que son mucho más complejos que los de antes. Ya no cultivamos las células en 2 dimensiones, estamos cultivando en 3 dimensiones utilizando las técnicas de bioimpresión para nuestros modelos, porque realmente el organismo humano es en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Bien, cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de la artrosis de rodilla. Hasta ahora hemos sido cartílago-céntricos y la artrosis se centraba en que era una enfermedad del cartílago y no en que la articulación es un órgano complejo en el que participan muchos tejidos y que hay muchos tejidos involucrados en la pérdida del equilibrio articular. Entonces, ya la artrosis no es una enfermedad del cartílago, sino una enfermedad estructural de todo el órgano. Y la artrosis también ahora se reconoce que es una enfermedad inflamatoria, no tan inflamatoria como la artritis, pero sí tiene un componente inflamatorio importante. La eficacia de las terapias clínicas en artrosis, ¿cómo la medimos? Pues viendo la recuperación funcional y la disminución del dolor.
Sabemos que crecen terminales de las neuronas nociceptivas en la articulación y que esas son impactadas por las moléculas responsables de activar el dolor, y que cuando administramos plasma contrarrestamos en parte esa activación. Pero tenemos unos sistemas muy groseros de medir el dolor. Tenemos al menos 3 tipos de dolores: el nociceptivo, el neuropático y el nociplástico. El más relacionado con el daño tisular es el nociceptivo, pero todos tenéis pacientes que tienen hiperalgesia, alodinia, etc. Con una escala tan simple como el EVA, ¿cómo podemos valorar si una terapia es eficaz? O sea, el EVA nos da una idea sobre el dolor nociceptivo, además, pero si un paciente tiene alodinia desarrollada, él va a seguir con dolor aunque mejore su tejido y aunque se repare su problema. Bien, ahora se han publicado entre el año pasado y este año varios consensos de expertos, y todos coinciden en que el PRP es un tratamiento que se puede ofrecer a los pacientes con artrosis, que es especialmente eficaz en pacientes jóvenes con grados moderados de artrosis. Hay una iniciativa que se llama Orbit, que es un grupo sobre todo de la ESCA, que bueno, está haciendo síntesis de la literatura y haciendo consensos de expertos para describir cuáles son los pacientes que responden mejor a estos tratamientos. Y bueno, se recomienda este tratamiento para una severidad radiológica inferior o igual a 3. Y también hay ciertos consensos más o menos sobre cuáles son los mejores protocolos de aplicación. Este consenso dice que tanto el leucocito PRP como el PRP puro son opciones válidas, que el número de inyecciones entre 2 y 4 y el intervalo entre 1 y 3. Este mismo grupo ha desarrollado otro consenso que ahora está en fase de revisión en la revista de la ESCA, basado en otra metodología diferente. Entonces se plantean 216 escenarios clínicos, que son la consecuencia de la combinación de todas estas variables. Se puede recomendar el PRP como primera opción de tratamiento, o como primera opción de infiltración, o como segunda opción de infiltración, es decir, primera hialurónico y luego, si el paciente sigue con problemas, PRP. Luego tramos de edad, menor de 50, bueno, 4 tramos de edad diferentes. También se considera el predominio de la artrosis tibiofemoral o patelofemoral, la severidad radiológica, y también introducen esta variable: derrame, rodilla seca, leve o gran volumen. Todos estos son marcadores. Es muy importante discriminar distintos tipos de pacientes. Es imposible encontrar un tratamiento que vaya bien a todo el mundo. No tiene sentido, nunca va a tener una base científica. Eso es algo mágico, agua milagrosa. Entonces, bueno, hay un gran desarrollo en la investigación de la artrosis, intentando identificar marcadores. Hay una serie de marcadores que llamamos marcadores secos, que son baratos, digamos, porque son los distintos cuestionarios clínicos y también distintas, por ejemplo, parámetros ecográficos. Podemos valorar los cambios sinoviales con ecografía, también podemos valorar otros cambios en la rodilla mediante ecografía. Es una técnica barata y nos da una respuesta en tiempo real. Os voy a mostrar ahora los 2 ensayos clínicos que os he prometido. Este se llama el RESTOR. Lo han hecho en Australia un grupo de investigación en artrosis, que es muy, muy potente y que tiene mucha influencia en la literatura científica. Han enfrentado el PRP, 3 inyecciones de PRP sin leucocitos, versus placebo, versus salino, 144 pacientes por grupo, y han administrado 3 inyecciones de PRP. La publicación está en una revista de muy alto impacto. Y el problema es que, todos son resultados, ¿no? Pero no han encontrado ninguna diferencia en la sintomatología, o sea, ni diferencias clínicas ni diferencias estructurales a los 12 meses del tratamiento.
Pero cuando analizan un subgrupo de estos pacientes en los que han medido unos marcadores sinoviales, una escala sinovial que está validada por los radiólogos, que nos da una idea de la inflamación sinovial. Bueno, pues cuando estudian esos pacientes, lo que encuentran es que esos marcadores son pronósticos de la eficacia del PRP en dolor y en mejoría funcional. Entonces, bueno, estos hallazgos son muy importantes porque si realmente podemos identificar qué pacientes son los mejores candidatos, subimos la eficacia de la terapia. Por lo tanto, bueno, parece fundamental personalizar las terapias definiendo los fenotipos y también mejorar los procedimientos de administración del PRP. Miquel Sánchez también ha sido pionero en este sentido con la administración intraósea del PRP asociada a la administración intraarticular. Con esto los pacientes mejoran. También cuando es patología meniscal, la administración de plasma en el menisco junto con el plasma intraarticular también produce buenos resultados. Y por último, os voy a presentar el estudio que se acaba de publicar, que compara 3 tratamientos biológicos, que son la fracción del estroma vascular, los concentrados de médula ósea, un criopreservado de células madre de cordón umbilical frente a los corticoides. Bueno, es importante que el SVF y los concentrados de médula ósea, aunque les llamemos terapias de células madre, realmente casi no tienen células madre, porque como veis en este gráfico, pues el número de células madre en estos tejidos disminuye muchísimo con la edad. Son terapias celulares porque contienen muchas células mononucleares y lo que se ha visto es que son terapias celulares seguras. Pero en este artículo que está publicado en Nature Medicine ahora en octubre, no han encontrado diferencia ni el concentrado de médula ósea con los corticoides, ni las células mesenquimales derivadas del cordón umbilical con los corticoides, ni la fracción del estroma vascular con los corticoides. No hay diferencias clínicas y no hay diferencias estructurales medidas por resonancia. Bien, el fracaso no existe, solo son resultados. Lo que hay que hacer es interpretar estos resultados. En este ensayo han incluido todo tipo de pacientes y muchos pacientes obesos porque el índice de masa corporal medio estaba por encima de 30. El objetivo era distinguir cuál de esas terapias era la mejor, pero realmente es un planteamiento que no tiene mucho sentido dada la heterogeneidad de la artrosis. Digamos que nosotros decimos que no se pueden mezclar churras con merinas, pues es un poco lo que ellos han hecho. Si no nos planteamos el subdividir a los pacientes de acuerdo con su tipo o no nos subplanteamos distintos tipos de administración del PRP dependiendo de la patología concreta, o sea, tenemos que personalizar los tratamientos. Si no estamos en una situación de la pescadilla que se muerde la cola y por muchos ensayos clínicos que hagamos, nunca vamos a llegar a conclusiones importantes. La pregunta es muy sencilla como esta. ¿Es bueno nadar para la figura? Y bueno, pues si nadar es bueno, que me expliquen la ballena. Muchas gracias por vuestra atención. Isabel, muchas gracias. Ha sido fantástica la charla, la ponencia, como nos tienes acostumbrado. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y la has hecho muy amena. Y bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte del meeting, que es un poquito, pues, unas preguntas, un poquito de discusión, debate. A mí me encantaría que los oyentes, ahora mismo estamos 29, te digo que este tipo de charlas se ve mucho más a posteriori, queda grabada, que en el presente. Pero tenemos muchísimos y muy buenos compañeros, todos conocidos, la gran mayoría, me encanta veros, y entre ellos también tenemos al presidente actual de la SETRADE, Jordi Puigdemont. Bueno, desde aquí lanzo el turno de preguntas. Me gustaría que, por favor, utilizáramos
la opción de preguntas y respuestas, ahora mismo hay 4. Por favor, os animo que la vayáis abajo justamente, pone preguntas y respuestas, pues la vais escribiendo, que la doctora Isabel Netúa os va a ir respondiendo. Primera pregunta, Isabel, vamos allá. Jeremy Gutiérrez nos pregunta cuál es el intervalo para administrar el PRP que tú recomiendas y si hay algún factor. Hace 2 preguntas, bueno, hace 3 preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué intervalo de terapia biológica con PRP recomiendas tú en la práctica clínica? Bueno, al final la logística de la administración depende un poco del tipo de paciente, pero yo recomiendo 2 semanas, entre 2 semanas y un mes de distanciamiento entre las administraciones de PRP. Ahora está muy en boga, Don Buford está publicando mucho sobre la concentración, la potencia del producto, del tratamiento, y él avala una teoría. Yo opino igual que tú, yo hago una cada 2 semanas, el protocolo vuestro y sin problema, ¿no? Pero él habla de que pone mucha más concentración de plaquetas. Nosotros estamos concentrando por 2,2, estamos poniendo entre 3.500 miles de millones. Ellos hablan de billones, ¿no? 3 billones, 4 billones. Don Buford habla de poner 9 billones, 10 billones, el americano habla en billones, de plaquetas. Y según él, esto es tan efectivo que con una sola sesión sería suficiente. ¿Qué hay de esa teoría europea que dice que los receptores de membrana se pueden saturar y por tanto llega un momento que por muchas plaquetas más que administre no es efectiva? Bueno, él tiene que demostrar que esa dosis de plaquetas es efectiva, porque si no lo demuestra, hablar por hablar, al final hay una guerra comercial detrás del tema de la dosis de plaquetas. No está nada claro cuál es la dosis óptima. Tiene que haber un equilibrio entre las moléculas de plasma y las moléculas plaquetarias. Y se sabe que dosis muy altas, vamos, de hecho, eso sí hay literatura, que dosis muy altas de plaquetas funcionan peor que dosis moderadas. Entonces, bueno, es una opinión, pero hasta que no lo demuestre es controvertido. No hay una razón biológica que diga que, porque al final las células son un número determinado y lo que haces es lo que tú dices, saturar de señales y puedes conseguir un efecto rebote en vez de un efecto terapéutico. Esa misma pregunta la formulaba Philip Bowley con el doctor Centeno, que es otro defensor de los superconcentrados, con lo cual ya hemos escuchado que quizás la escuela europea no abunda tanto en el volumen, la cantidad de plaquetas, como en el equilibrio entre plasma y el número de plaquetas. Después la doctora Jeremy, de nuevo, ¿algún factor predisponente que note que ayude a que los pacientes desarrollen sinovitis? Bueno, bueno, es una pregunta más clínica, más que de la charla de hoy. Has hablado de la importancia de la ecografía en el control de la sinovitis o del derrame articular. ¿Tú le das mucha importancia? Yo hago todo ecoguiado, pero realmente lo uso para un medio para saber que estoy dentro de la articulación o en el tejido. Pero no, siempre digo a los pacientes que la ecografía no me vale a mí para ver la evolución de la regeneración del tejido realmente, ¿no? No es una prueba fidedigna para ello, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho más investigación en tendinopatías ecoguiadas y realmente sí vemos evolución del tejido con las terapias de plasma. Y luego en articular, aunque no hemos hecho ningún ensayo clínico, realmente el grosor de la sinovial, cuando pita el Doppler, cuando eso se ve. Tú ves si realmente es una membrana sinovial muy reactiva, que es más proclive al derrame. Pues según este grupo australiano, esos son mejores respondedores al plasma, que tiene un efecto inmunomodulador que rebaja la inflamación. Entonces, yo sí creo que es muy útil, vamos, y muy interesante. Además, tenemos que hacer un esfuerzo todos por juntar datos y ver realmente cuáles son los marcadores. Sin duda. Un conocido tuyo, Jaime Rivas, que quiere hacer una matización, te dice que el ensayo Restore no caracterizó el plasma usado. Usaron un kit con un gel separador tisotrópico que normalmente desconcentra plaquetas a 0,2, 0,3 y no elimina los leucocitos completamente y no activa.
Bueno, o sea, ahora no tengo el ensayo, vamos, la formulación, pero utilizaron un sistema comercial de los que consigue una concentración moderada de plaquetas, que yo sepa 1,5. Era que usen un gel tixotrópico, no importa. Y en caso de haber leucocitos, estos no son neutrófilos, ni son en todo caso linfocitos residuales. Linfocitos residuales tienen muchos sistemas de los de centrifugación sencilla. Y luego, bueno, no creo que interfieren con el efecto terapéutico. No, ¿no? Vale. ¿Qué importancia le das al uso también de monocitos? Cada vez se está hablando más de coger esa capa del bufio covax de los monocitos, no linfocitos, no neutrófilos. Parece ser que hay cada vez más estudios que pueden avalar su efecto terapéutico. Bueno, en realidad la hipótesis viene porque esos monocitos se van a transformar en macrófagos y los macrófagos sí son directores de orquesta de la reparación tisular. Pero el objetivo de las terapias de plasma es guiar la diferenciación de macrófagos al fenotipo reparativo. Y bueno, pues nadie ha demostrado que esos monocitos se vayan a quedar en la articulación. ¿Por qué se van a quedar en la articulación? Lo lógico es que migren hacia distintas zonas, no son células adhesivas, no se sabe cuándo se van a transformar en macrófagos. No sé, yo no les veo mucho fundamento y me parece que no hay investigación suficiente para avalar las hipótesis. Muy bien. El doctor Sergi Massanet, también un apasionado de las terapias biológicas, le ha sorprendido los resultados de los trabajos que ha presentado. A mí también. La verdad es que los dos trabajos, los resultados son muy desalentadores porque, bueno, todos hemos criticado a la cortisona a nivel intraarticular, ¿no? Y si la comparamos con la fracción estromal, con el BIMA, con el PRP, que son como el caballo de batalla principal, y ahora resulta que los resultados son comparables, para mí eso es un jarro de agua fría. Pero Sergi matiza que los trabajos que ha presentado son con infiltraciones intraarticulares y eso da un pobre resultado porque la artrosis es más bien un problema subcondral. Bueno, ya sabemos que las teorías de que la rodilla es un órgano ahora y afecta a todo, pero ¿tú crees que eso puede tener relación con que no haya resultado tan efectivo? Bueno, yo creo que hay distintos tipos de pacientes. Los que tienen problemas en el hueso subcondral son unos y otros no tienen ningún edema subcondral. Luego, lo que tenemos que distinguir es qué tipo de paciente tenemos delante. Si desde luego si tiene un problema subcondral, lo que es eficaz son las infiltraciones óseas, pero si no, no tienen ningún sentido. Y yo lo que creo es que las infiltraciones de plasma lo que hacen es modificar el ambiente intraarticular y cambiar la disposición de las células sinoviales. A ver, los condrocitos son muy pocos en la articulación artrósica, en número. Sin embargo, el epitelio sinovial tiene cantidad de fibroblastos. Estas células fabrican todas las moléculas que forman parte del líquido sinovial. Luego, el líquido sinovial es el que da el ambiente intraarticular, bueno o malo. Totalmente de acuerdo. Son la diana, claramente. Totalmente de acuerdo. Yo siempre destaco el efecto analgésico, antiinflamatorio, lubricante y secador de ese derrame articular que tiene el plasma. Eso es indiscutible. Lo que yo te pregunto, ¿eso se puede considerar medicina regenerativa o no? Es decir, todos sabemos lo que es regenerar un tejido, ¿no? Y se puede regenerar un tendón o un ligamento o un menisco, más improbable, pero el uso que hacemos de PRP en artrosis, cuando hablamos de una enfermedad degenerativa, con derrame, con sinovitis, ¿se puede considerar que el plasma tiene un efecto regenerativo o simplemente es un medicamento más que tiene unos efectos terapéuticos? Bueno, el objetivo del plasma es devolver el equilibrio a la articulación. ¿No? Supone que la articulación cuando duele es porque la sinovial, bueno, o hay un ambiente estresante para las células y luego, bueno, pues hay muchas terminales nerviosas y demasiadas sustancias estimulando esas terminales. Si nosotros lavamos con plasma, cambiamos ese ambiente intraarticular, bueno, pues vamos a conseguir
devolver el equilibrio a la articulación. Está por demostrar si conseguimos detener la progresión de la artrosis, pero solo que la articulación recupere la homeostasia, eso es regenerativo ya, es medicina regenerativa, es devolver el equilibrio o la homeostasia a los tejidos. Perfecto. Gustavo Santangelo, médico deportivo de Valencia, hace una pregunta compleja porque te pregunta para ti cuál es el uso óptimo, cuándo usar plasma pobre en plaquetas, cuándo usar plasma rico en leucocitos o cuándo usar plasma rico en plaquetas. Es decir, si tú animas, según has dicho que hay que personalizar los tratamientos, ¿no? Pues en qué momento tú aplicarías plasma con leucocitos o plasma pobre en plaquetas, aparte del rico. A ver, yo en la articulación, hasta que se demuestre lo contrario y después de todas las publicaciones que hay, lo más razonable es aplicar el plasma rico en plaquetas. Otra cosa es el tendón, donde parece que los leucocitos sí tienen un papel para sacar al tendón de ese círculo vicioso de lesión-reparación en el que está metido, pero en la articulación, para devolver el equilibrio, no creo que los neutrófilos tengan ningún papel, porque van a secretar sustancias inflamatorias que no van a beneficiar para nada. Y luego además hay que tener en cuenta que si hacen falta neutrófilos porque el mecanismo lo requiere, las plaquetas tienen quimioquinas que van a atraer neutrófilos de la circulación, vamos, de la membrana sinovial. Con lo cual, echar más neutrófilos no veo que tenga ningún sentido. Parece echar leña al fuego. Y el plasma pobre, Isabel, porque hay compañeros tuyos, Javier Iglesias, siempre dice que él no le da tanta importancia al pobre y al rico. Ambos son factores de crecimiento y es plasma y es suero, en fin. Pero tú diferenciarías en algún momento, dicen que para la fibrosis o lesiones musculares crónicas podría venir mejor el plasma pobre. Pues a ver, sí, porque el plasma pobre no tiene TGF-beta, el TGF-beta es un inductor de la síntesis de colágeno y la fibrosis es un exceso de síntesis de colágeno. Y hay estudios de un grupo norteamericano que realmente preparan un plasma en el que bloquean el TGF-beta. De todas formas, yo no estoy totalmente de acuerdo porque lo que hemos visto en los estudios moleculares es que el plasma tiene muchas redes moleculares conectadas y hay muchas redundancias entre las moléculas. Si yo bloqueo el TGF-beta, no pasa nada porque hay otra molécula que hace su papel. O sea, es más complicado de lo que parece, pero sí creo que el plasma pobre tiene su papel en algunas circunstancias. Muy bien. Bueno, Isabel, hay muchas preguntas, ¿eh? Esto se está animando. El actual presidente de SETRADE, tu amigo Jordi Puigdelíbol, pregunta ¿qué paciente es ideal y qué marcadores son ideales para asegurar una mejor respuesta del plasma rico en plaquetas? Los marcadores, volvemos a los marcadores, ¿no? Bueno, en intraarticular, a mí me parece que hacer un diagnóstico ecográfico antes de infiltrar y ver cómo devascularizada está esa articulación y ver cómo están los meniscos y bueno, hacer un chequeo. Nosotros hemos desarrollado una plantilla donde hacemos una valoración de todo lo que podemos recoger en una ecografía de la articulación y ver, porque a veces también hay problemas en los ligamentos y realmente lo que le produce dolor es un ligamento. A veces son fibrosis que podemos romper como pinchando el ligamento, etcétera. Entonces, bueno, yo sí creo que hay que personalizar muchísimo los tratamientos. Muy bien, muy bien. Vamos, seguimos con la doctora María Gutiérrez, que pregunta si tiene experiencia en cuanto a que el resultado depende del estado del estrés oxidativo del paciente, en el contexto de individualizar el tratamiento o solo la selectividad del paciente depende del grado de artrosis y la edad. No sé si... Ya, sí, el estrés oxidativo es muy interesante, pero no hay literatura clínica suficiente que mida el grado de estrés oxidativo y la relación con la eficacia de la terapia.
Ahora los marcadores que se están barajando son los que he dicho que están en el consenso ese y bueno, está el derrame sinovial, pero son marcadores más groseros. El estrés oxidativo es un marcador más avanzado que estaría muy bien medirlo, la verdad. Muy bien. La doctora Juliana Mendoza pregunta qué variables clínicas y o analíticas están realizando para clasificar a sus pacientes y qué conductas suelen tomar por los subgrupos clínicos. Estamos con la analítica otra vez, con los datos. Parece que cada vez coge más importancia, ¿no? Los datos clínicos, ¿no? Los biológicos. Bueno, nosotros les hacemos una analítica para eliminar enfermedades infecciosas a la hora de la manipulación del plasma, pero lo demás no hay un parámetro analítico a no ser que sea la plaquetopenia, con lo cual, bueno, pues igual no son pacientes candidatos, pero pues todos los demás parece que no existiría un obstáculo analítico. Bueno, hay pacientes con enfermedades metabólicas que quizás su plasma no sea el mejor. También es verdad que el plasma de la gente joven es mucho más eficaz en términos regenerativos y que hay bastante diferencia en la composición molecular. Y yo personalmente creo que en el futuro vamos a utilizar el plasma halogénico porque realmente la gente que es pluripatológica toma muchas medicaciones que pueden interferir con el efecto terapéutico y además no tienen buena calidad de plasma. Pues lo tenía para el final, pero te has adelantado con el tema, con lo cual lo introduzco ahora. El PRP halogénico parece que es el futuro, me gustaría ahondar un poquito más ahí. Miquel Sánchez ya está hablando de que no hay una respuesta inmune a las plaquetas, en contrario a los No. glóbulos rojos, que es el problema, con lo cual perfectamente podemos estar en un escenario dentro de poco de venir el abuelo con su nieto, ¿no? Y que se le saque sangre al nieto, se centrifugue y se le ponga el plasma directamente al abuelo. ¿Eso lo veis factible de aquí a poco tiempo, cuando la normativa y la legalidad sea vigente? Yo, desde luego que sí, es lo que tú dices. Una vez que el tema regulatorio se solucione, no hay ningún problema en las transfusiones de plaquetas. Se hacen todos los días. Luego, las plaquetas no van a provocar reacciones inmunes y menos cuando es una administración local en un tejido. Y realmente hay mucha diferencia en la calidad de plasma, lógicamente. Sí, lógicamente, eso me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué la célula joven es mucho más potente a nivel regenerativo? El plasma de la gente joven es más rico en factores de señalización. Uno de ellos es el IGF, disminuye con la edad, disminuye muchísimo. Y todo el equilibrio de factores se altera con la edad. No son solo los tejidos, sino todo el sistema circulatorio se altera. Con lo cual, bueno, hay experimentos en ratones que conectan el sistema circulatorio de un ratón joven en un ratón viejo y este rejuvenece. Entonces, bueno, sí hay evidencias y es muy fácil recogerlas. Es mucho mejor la sangre joven. Qué bueno, qué bueno. Muy, muy interesante. Pasamos a otra pregunta. Insisto que el chat está súper animado, Isabel. Está muy, 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 muy bien. El doctor Philip Mowley, también otro apasionado de la medicina regenerativa, él es de Francia, del sur de Francia, habla de bueno, la incomodidad que tiene el administrar el plasma en algunos tejidos, porque son dolorosos, sobre todo los tendones, ¿no? Y claro, para ello intentamos hacer algún bloqueo del nervio que inerve ese tejido o bien un anestésico local. La pregunta es si qué anestésico local recomiendas tú y si crees que puede interferir en el efecto terapéutico del plasma. En mi grupo los radiólogos usan lidocaína, unos más que otros, porque trabajan más cómodos, pero yo creo que en parte es más por el administrador de la terapia. Yo creo que hay un tema de si realmente se administra lo más rápido posible la terapia, muchas veces se pone el anestésico y no se espera a que haga efecto. O sea, le pinchan la lidocaína y ¡plas! Luego empiezan la tenotomía.
Digo, pero si todavía, si se va a ir anestesia cuando salga por la puerta, pero mientras estás haciendo el procedimiento, el paciente, entonces yo intento convencer que no, que mejor que no se pongan anestésicos, que es cuestión de, bueno, de un poco de velocidad, digamos. Pero sí es verdad que es muy doloroso en algunos casos y que no queda otro remedio, pero nunca intratendinoso, peritendinoso. Y en la articulación no hace falta anestésico para nada. Totalmente de acuerdo, estás poniendo en valor lo que es un poco el arte del técnico, del clínico que hace esa técnica. No todos son igual de habilidosos, no tienen tanta experiencia. Yo también utilizo mucho la sofronización, ¿no? El tranquilizar al paciente, el decir, venga, esto va a ser, no te va a doler, tranquilo. Usar cloretilo es muy importante, el frío, los pacientes van buscando el cloretilo porque les engañamos, ¿no? Parece que lo que más duele es atravesar la piel, ¿no? Y luego hacer una técnica, lógicamente, depurada, exquisita, y ahí, claro, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero entiendo que esa variable, que nunca se habla de ella, ¿no? Que es facultativo, cómo se hace la técnica, de ahí que estén proliferando tantos cursos, Cadaver Lab, para aprender de maestros que hacen las técnicas lo más eficaz y rápida posible. Yo ayer hice una cadera bilateral y tardé 10 segundos en cada cadera. ¡Pim! La paciente dice, no, ni me he enterado. Y una cadera no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante la destreza y la técnica, ¿no? Y así que, pero ya te he respondido que si hay que poner algo, pues la lidocaína parece que es el anestésico que ha demostrado que tiene menos interacción con el efecto terapéutico. Sí, Seguimos con otra pregunta. Ennio Manuel Priori dice si hay menos eficacia del PRP en pacientes que padecen alteraciones en las proteínas de las plaquetas. bueno, las proteínas de las plaquetas son tantas, pero hay un tipo de, se llama GPS, además el síndrome, unos pacientes que no tienen gránulos alfa en las plaquetas y entonces tienen una cicatrización de todo más lenta, pero sus tejidos siguen cicatrizando. Luego, lo que hablábamos antes de que todos estos factores se compensan unos con otros y cuando la naturaleza es muy sabia, cuando hay déficit de unos factores intervienen otros y aunque sea cicatrización más lenta, pero funciona. Muy bien. De nuevo, la doctora María Gutiérrez pregunta si tienes experiencia en mezclar, en combinar el PRP con ozono. Hay algunas escuelas médicas que utilizan la ozonoterapia para enriquecer el plasma. Es muy interesante, pero no tengo ninguna experiencia. Vale, yo tampoco, pero tengo algunos compañeros que lo están utilizando para procedimientos que se oxigena un poquito con ozono el plasma y parece que, bueno, podría tener. Bueno, Hernán Yuria, de Argentina, también tiene muchísima experiencia, hace varias preguntas. ¿Sugiere diferentes PRPs en artrosis de la rodilla según el índice de masa corporal del paciente? Yo es que pienso que para los pacientes obesos estaría más indicado el PRP halogénico realmente. O sea, porque al final estos pacientes tienen una inflamación subclínica. Es lo mismo que pasa con la artritis reumatoide. Por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido, el plasma de un enfermo con artritis, no es bueno, le provoca unos dolores terribles. Si es un plasma inflamado, encima se lo pones en la rodilla inflamada, pues en principio no es la terapia adecuada. De ahí que hablemos de no respondedores en muchas ocasiones, ¿no? Pues sí, yo creo que es la calidad del plasma y el tejido receptor también. También. Ese término lo pulsó Miquel hace años. Hay respondedores y no respondedores, que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? No, no has quedado bien, pues es que usted no es respondedor, una forma de decir la pelota. Pero bueno, parece ser que está aportando que puede ser por la calidad del plasma del paciente y por la calidad de los receptores en la articulación o en el tejido que esté administrándolo, ¿no? Pasamos a felicitaciones. Jeremy Gutiérrez, excelente charla, sin desperdicio, muchas gracias. Tu amigo Juan Azofra también te pregunta, hola Isabel, enhorabuena por la Hola, charla, Juan. tan didáctica como siempre. Bueno, vuelvo a preguntar qué opinas del tratamiento PRP halogénico, lo acabamos de hablar, así que ya está respondido. Pasamos a Hernán Guilloria de nuevo. En la osteoartrosis de rodilla, ¿solo infiltración articular o también agregas a tejidos circundantes como la pata de ganso, intraóseo, ligamentos colaterales?
En mi grupo, el Leire Atilano, que es uno de los radiólogos, suele tratar los ligamentos también cuando los ve afectados y con muy buenos resultados. Es que, Sí, a ver, la fuente de dolor puede ser cualquiera de los tejidos, dependerá del paciente y de su historia. totalmente. Y ya la última pregunta que hay aquí, antes de cerrar. Bueno, Ignacio Dallo también te manda saludos y Hola, gracias por Miguel. enseñarnos tanto. Bueno, tienes una legión de seguidores que te aprecian, que te valoran mucho el esfuerzo que has hecho. Terminamos con Hernán y Uria. Los 3 ciclos de infiltraciones, ¿las repetirías de forma cíclica cada 6 meses al año o según la clínica del paciente? Según la clínica, totalmente. Y preferiblemente al año. Vale. O sea que casi que tú nos recomendarías que a ese paciente que le hemos hecho la tercera sesión, que está mejor y que le das el alta, como que le hagas una dosis de recuerdo al año, ¿no? Que le invites a que vuelva a la consulta a hacerse una dosis de recuerdo, ¿no? El Bueno, pues protocolo. sí, puede estar bien, pero a mí me parece mejor que si le duele, vuelva. Si no le duele, que siga con su vida normal. Yo hago igual. Yo también, si el paciente, yo siempre digo que 1 año y medio, 2 años es lo que está estipulado, y es verdad que son ellos mismos los que vuelven a los 3 años. Yo recientemente he puesto el tercer ciclo a una paciente, una señora. Le puse hace 9 años un ciclo, hace 4 el segundo, y ahora pues ella misma ha vuelto a hacerse el tercero, con lo cual que efectivamente, más que algo estricto, pues dar la puerta abierta de que, oye, que eso le va a cuidar la articulación, de que le va a permitir lubricarla, que es un buen tratamiento analgésico, lubricante, y que el paciente puede venir cuando lo desee, ¿no? Bueno, Isabel, pues son las 10:01, nos hemos pasado un minuto. Genial. Ha sido una charla fantástica, yo he tomado buena nota de todo lo que has dicho. Esta charla se va a quedar grabada en la página Setrade. Tenemos ya 17, estas las 18 charlas, para que en el formato abierto. Ha sido un verdadero placer, nos has enseñado muchísimo, ha habido algunas cosas que nos han sorprendido de sobremanera. Y yo estoy muy orgulloso, me gustaría darte voz para que te despidas antes de concluir este meeting. Muchísimas gracias, Pedro, especialmente a ti y a todos los escuchantes, porque la verdad es que tiene mucho mérito a las 9 de la noche enchufarse a una charla de estas características. Y bueno, que he estado encantada de prepararla y muchísimas gracias por todas las preguntas que han sido muy interesantes. Siguen llegando mensajes de felicitación también por privado, por WhatsApp, así que de verdad, Isabel, ha sido un placer. Y con esto damos por concluida la charla magistral número 18 de los grupos español de terapia biológica. Lo que pretendemos es compartir el conocimiento, echar un rato agradable con un experto, en este caso con un súper experto como es Isabel, que nos ha honrado con tu presencia, porque estamos hablando de la historia viva de las terapias biológicas a nivel mundial. No olvidemos que España, en este caso Vitoria, ese rinconcito español ahí arriba, impulsó en los comienzos del siglo Miquel y Eduardo y Isabel, así que de verdad que os damos las gracias. Para mí un honor haber estado contigo, y con esto pues damos por concluida la charla y nos esperamos para la siguiente, que la tenemos ya preparada también. Vamos a descansar en diciembre porque, bueno, los pacientes también los tenemos que descansar un poquito, y no me deja compartirla. Bueno, pues el 18 de enero, el doctor Félix López de Madrid nos va a hablar precisamente de la experiencia con la terapia biológica con monocitos. Tiene mucha experiencia, un poquito de una revisión bibliográfica, casos clínicos, así que os emplazo para el próximo 18 de enero a las 21 horas, jueves, aquí en este formato. Un placer y buenas noches a todos. Buenas Chao. noches, gracias. A ver, un placer. Hasta luego. Adiós.